Los próximos días 1, 2 y 3 de mayo, la feria esotérica y espiritual más importante de Europa celebrará su 45ª edición en el World Trade Center de Barcelona. Hablamos de la Feria Magic Internacional, un certamen que desde 1989 reúne cada año a ponentes, terapeutas, médiums, investigadores y buscadores espirituales de todo el mundo. Desde hace décadas, el interés por la espiritualidad, el esoterismo y el desarrollo interior ha ido creciendo de forma sostenida en Occidente. Y es que en un mundo acelerado y materialista, cada vez más personas buscan respuestas que la ciencia convencional no siempre alcanza a ofrecer. Preguntas sobre el alma, la muerte, la conciencia, el propósito de vida o la conexión con lo invisible. Y es precisamente en ese cruce entre misterio, conocimiento y experiencia transformadora donde Magic Internacional lleva 37 años construyendo un espacio único en el corazón de la ciudad condal. Pero, ¿en qué consiste exactamente este evento? ¿Qué tipo de conocimientos y experiencias ofrece? ¿Quiénes son los ponentes que participan este año o qué puede encontrar alguien que se acerque ahí por primera vez? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Alfonso Trinidad, director del Magic Internacional, comunicador, fundador y responsable de la editorial Ediciones Oblicuas y director y presentador del podcast Falsa Bandera, de la factoría El Dragón Invisible. Además, es autor, entre otras obras, de Maldiciones y supersticiones en el mundo del deporte, de la editorial Base. Alfonso, bienvenido a Luces en la Oscuridad. ¿Qué tal estás? Pues fantásticamente bien y la verdad que volver a Luces en la Oscuridad para mí es muy especial y lo diré siempre que esté aquí porque es el primer programa de radio que me dio la alternativa, ¿no? Con Pedro, allá por el año 1994, casi No nada. ha llovido. Todavía lo recuerdo, para hablar de Roswell, ni más ni menos en aquel Fíjate. entonces. Y a partir de ahí, pues incluso estuve 2 años con un programa hermano que se hacía en Comradio que se llamaba Acció Desconeguda, también de la factoría de Pedro Riba. Y bueno, la verdad que muy vinculado siempre con Luces en la Oscuridad. Y hombre, siempre que vuelvo, pues. Y sobre todo, ¿no? Que después de tanto tiempo haya algo que todavía se mantenga, pues es una similitud que de alguna forma pues hacen sinergia con Magic Internacional. Yo creo que no hay no hay otros dos eventos que se mantengan tanto tiempo como Luces en la Oscuridad y Magic Internacional. Sí, porque decía yo que es la 45ª, 45 ediciones ya, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo empezó este? Porque es realmente un evento en el ámbito del esoterismo y la espiritualidad, es un referente. ¿Cómo empezó esto? Totalmente, totalmente. Fíjate que nosotros, el equipo que está ahora, llevamos desde el año 2015, ¿no? Anteriormente, Magic Internacional ha pasado por gente como Ramón Planas, Sebastián Darbo, y que relanzaron, o digamos, o que, mejor dicho, fundaron y tiraron adelante un evento a final de los años de los 80, en el que el esoterismo y la parapsicología, sobre todo, pues estaban en boga en nuestro país. Pero sí es cierto que todavía había muchos estigmas, ¿no? Mucha gente que no entendía estas cosas, que no le parecía adecuado que tuvieran pues presencia en los medios de comunicación, como pasaba, o en las revistas. Y imagínate en un evento de estas características, ¿no? Estamos hablando que prácticamente desde el principio ya habían un buen número de stands, empezando por ahí, por el pueblo español, que en Montjuïc, que fue uno de los lugares míticos, ¿no? Donde empezó Magic Internacional, ha pasado por lugares como la Fira de Barcelona, como el Palau Sant Jordi, como el CCIB, ha pasado por la Farga y ahora pues en el World Trade Center nosotros intentamos seguir ese legado de ofrecerle a las personas que están interesadas por, yo lo llamo conocimiento holístico porque es muy complicado de definir, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con un saber que difícilmente se puede explicar por la metodología científica, ¿no? E incluso por el conocimiento religioso convencional también. Entonces Ujú. ahí cabe una serie de cuestiones, tanto en el ámbito de la espiritualidad, como en el de la parapsicología, como en el de los fenómenos extraños o los misterios históricos, ¿no? Todo aquello que genera dudas y que los medios convencionales pues, no suelen tratar, intentamos incluirlos allí. Y siempre digo lo mismo, no nos tiene por qué gustar a todos. O sea, yo soy el director de la feria, hay 150 stands, hay 3 auditorios con 80 conferenciantes y obviamente muchos o algunos de ellos
pues no son de mi agrado o no es lo que yo creo, pues desde mi punto de vista filosófico o incluso espiritual, pero entiendo que tenemos la responsabilidad de ofrecer toda esa amalgama de conocimientos para que cada uno en total libertad pueda decidir lo que le puede interesar y lo que no, ¿no? Ese es el leitmotiv ahora mismo de Magic Internacional, tener la libertad total de mostrar cosas que obviamente respeten cualquier ámbito de los derechos humanos, de la coherencia y del sentido común, eso sí. Ujú. Bueno, mencionabas la ciencia y hay que decir que tampoco, que no siempre es que la ciencia aquí que se quede fuera, porque en varias ocasiones, y corrígeme si estoy equivocada, este año repite Alex Escola, que es Sí, un investigador muy prolífico que en el ámbito de la ciencia en cuanto a la parapsicología y las experiencias liminales, ¿no? sí, 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 totalmente. Además, fíjate que es de los pocos que hoy en día, desde el ámbito científico, está hablando de cuestiones, digamos, fronterizas, por llamarlo de alguna manera y entendible, ¿no? Porque sí es cierto que hay otros científicos que hablan de esta temática, pero no lo hacen desde la ciencia. Y es Ujú, respetable, porque imagínate que yo en Magic doy cabida a todo eso, ¿no? Pero sí que creo que ese matiz es muy importante definirlo, ¿no? Porque Alex Escolar es una persona que lo trata es científico y trata el fenómeno paranormal desde la ciencia, aplicando la ciencia, aplicando el método, y luego hay otros científicos que hablan de todas estas temáticas, pero sin aplicar el método científico, ujú. sino, digamos que valiéndose un poquito de su título para especular sobre cuestiones, ¿no? Está bien y es interesante, y lo de Alex Escolar yo creo que de verdad vale la pena que la gente que esté interesada en estas temáticas, pues que vaya a verlo. Es el sábado a la 1 en el Auditorio Antonio Rivera, el más importante. Presenta su último libro, además, también, en el que habla de todas estas temáticas. Bueno, es algo que hemos intentado hacer siempre en Magic Internacional, que siempre tenga cabida la ciencia. Por ejemplo, ha venido gente como Tito Vivas, egiptólogo muy cualificado y absolutamente escéptico, ¿no? Intentándole Ujú. explicar a la gente que cree que las pirámides no lo han hecho los extraterrestres y que la Atlántida no tiene nada que ver con los egipcios. Creo que es importante, ¿no? Es decir, no solo hablar de creencias, mancias y espiritualidad, sino también que haya gente que desde la perspectiva de la historia o de la ciencia explique lo que oficialmente eh, puede argumentar, pues, estas dinámicas o estas disciplinas en todo aquello que hablamos. Creo que es bueno, ¿no?, tener esa dualidad. Ujú. Sí, desde luego son temas complejos y que están supeditados a un debate en curso, ¿no? Y que si somos honestos intelectualmente, bueno, hay muchas preguntas abiertas, ¿no? A veces las personas se posicionan en una narrativa muy escéptica o en una narrativa muy creyente, pero si somos honestos, aún hay muchas cosas por demostrar y muchas cosas por investigar. ¿Qué otros ponentes tendremos este año, Alfonso? Mm, es que hacer un resumen es complicadísimo, ¿no? Porque, como te Porque digo, son son muchos, 3 auditorios, sí, ya, sí, ya. 80 conferenciantes, 3 auditores, y además nos hemos liado la manta a la cabeza aún y a última hora hemos habilitado un espacio interactivo en el que va a haber actividades demostrativas en las que Ujú. no van a ser charlas teóricas, sino que en un marco en el que la gente pueda entrar y salir, es un espacio abierto, pues determinados expertos y especialistas pues puedan exponer sus teorías, pero en la práctica, ¿no? Pues si hay un medium pues que pueda pues explicar cómo se entra en trance, si hay un hipnólogo pues también lo mismo, viene por ejemplo una perfumista con esencias de Egipto que la gente los pueda catar, es decir, que haya un espacio interactivo y también lo vamos a tener. Yo más bien te diría temáticas. Hay algo que se ha puesto, que ya lo hemos puesto como algo obligado en Magic, que es el viernes por la tarde. El viernes por la tarde es la tarde de la mediumnidad. Y en el auditorio principal y en los otros estarán diferentes mediums, pues digamos con el ridete, con el colofón de Marilyn Rosner, que siempre está a última hora, esa medium canadiense famosa a nivel mundial, con ya una edad, que tiene, creo que son 86 años ya, y la Uy, mujer viene cada año qué bien. desde Sí, Canadá, sí. desde Toronto, con una energía tremenda. Y nosotros siempre que podamos, si ella esté dispuesta, pues va a estar en Magic explicando su experiencia, explicando por qué cree que el más allá existe, que la vida existe de otra manera después de la muerte. Y eso mismo es lo que nos van a explicar pues otras mediums y videntes como son Rosana Lara, que vuelve a Magic también después de muchos años, o por ejemplo Paula Guía, que viene cada año, Nicole Soria, Akasha Vanessa.
los espíritas del Raval también, Cristina Olivé y Alfonso Fernández, que son unos habituales de esta ciudad fantásticos. Y eso es el viernes, fundamentalmente. Tendremos también a Fernando Gómez, que es autor de Luciérnaga, un libro maravilloso sobre historias de amor en los cementerios. Hay un montón de cosas, ¿no? Y luego tenemos también, por ejemplo, el sábado por la tarde, hemos hecho un especial este año en el que vamos a traer a 3 personas que conocen la historia como nadie. Javier Nicolás, Felipe Botalla y Juan Antonio Sanz. Y nos van a hablar precisamente de esas cuestiones relacionadas con las reliquias que buscaron los nazis, el Tercer Reich. Ujú. Juan Antonio Sanz, por ejemplo, nos hablará de la búsqueda que hicieron los nazis en Bolivia de la En Atlántida. Bolivia. En Bolivia No me buscaron la digas. Atlántida y él ha buscado esos restos o esos vestigios de que efectivamente estuvieron allí. Ojo, no dice que estén los vestigios de la Atlántida, están los vestigios de la búsqueda que hicieron los nazis, ¿no? Felipe Botalla, por ejemplo, nos habla de la Antártida, también de cómo los nazis estuvieron en la Antártida y qué secretos oculta ese continente, más allá de los domos y más allá de los continentes y más allá de la Tierra plana, por supuesto, nada que ver con eso, pero ¿por qué no? También lo podríamos tratar y tratar de discutirlo. Y Javier Nicolás pues, nos hablará también de esas reliquias que buscaron los nazis, incluso también nos hablará, por ejemplo, le he pedido que, porque es una de las últimas investigaciones que ha hecho, de esas muertes de Adolf Hitler, ¿no? Ujú. De esa especulación que siempre hay de si murió o no murió en el búnker. Hay que recordar que Javier Nicolás es el único investigador español que ha hablado con o ha entrevistado a todas las personas que estuvieron, o a las personas o los soldados que estuvieron con Adolf Hitler en el momento de su suicidio en los años 70. ¿No? O sea que, como ves, también la historia tiene un espacio importante ahí. Hablamos de Reiki, hablamos de tarot, también estará María del Mar Tort, que es Ujú. una de las grandes Mariló tarotistas Casals, ¿no? ¿No es de de la escuela Mariló Mariló Casals? Casals. María del Mar Tort es la hija de la histórica Mariló Casals, otra Eso histórica es. del Magic Internacional. Estará Jorge Muñoz también con todos los temas de abundancia, cábala y demás. Habrá también conferencias sobre Egipto, Turquía, historias relacionadas con esas dinámicas y luego las conferencias de nuestros patrocinadores, ¿no? Con Josep Luque a la cabeza, con su quiromancia, con todos los temas relacionados con la lectura de manos. Iris, Mujer Arcoiris, también, que nos habla de esos contactos que ella dice tener con los pleiadianos y cómo nos pueden ayudar. Alberto Lozano, que es otro histórico, ¿no? Con su aula transpersonal, con su historia, como el tarot y la numerología también abarcan eso. Y Elizabeth Giner, que también estará con un pabellón propio en el espacio Antonio Rivera, en el que la gente podrá entrar y disfrutar un poco de todas esas dinámicas de canalización que ella hace, ¿no? Y fíjate, o sea, te he explicado el 5% de lo que hay, pero Ya. cualquier cosa, desde numerología, tarot, reiki, cábala, canalizaciones, todo lo que tiene que ver con las mancias y la espiritualidad, por supuesto, va a tener cabida, al igual que misterios. Este año, lamentablemente, no hay ovnis, algo que es imperdonable para un aficionado como yo a este tema, Ujú. pero prometo que en noviembre traeremos ovnis, que es un tema apasionante también. Ujú. Sí, porque siempre se hacen 2 ediciones, una de primavera y una de otoño, ¿no? Por noviembre, que cae alrededor de cerca de Halloween, ¿no? Efectivamente. De hecho, Magic solo se hacía una vez al año y fue hace 4 años, después de pandemia, que nos propusimos hacer 2 ediciones al año porque había mucha gente que nos decía, uy, es que esperar un año, porque aquí hay algo Mm. muy curioso, ¿no? Es muy bonito ver cómo hay gente que va a Magic. Ten en cuenta que en Magic pasan unas 10.000 personas durante los 3 días, es una barbaridad. Yo siempre recomiendo que cuando alguien vea una feria de estas características, con las dimensiones de Magic, y digan que pasan 30, 40, 50.000 personas, que no se lo crean, es mentira. Primero, porque no caben, y segundo, porque por seguridad nadie lo va a permitir, ¿no? Entonces me da mucha No, rabia porque cuando no veo corren. en los sitios que dice, este año ha pasado por la feria del cómic, no sé qué, 100.000 personas, pero que no pueden pasar 100.000 personas, que es imposible. Si Salen los nosotros números. con 10.000 personas ya tenemos relativos problemas de seguridad que tenemos que controlar para que haya un aforo adecuado. Eso es importantísimo, la seguridad es lo primero. Y te decía que esas 10.000 personas que vienen, muchas de ellas solo se conocen y solo se ven en el Magic. Quedan, a lo mejor una persona de Galicia, otra de Madrid, otra de Sevilla, y se ven una vez al año en Magic, ¿no? Y toda esta gente siempre nos decía, ay, qué lástima que no hagáis más ediciones porque esto es fantástico. Hemos hecho esas 2 ediciones y la verdad es que nos lo agradecen mucho por lo que te digo, ¿no? Porque estamos hablando de un lugar donde se encuentra la gente
que tiene afinidad por estas temáticas, que no es tan habitual a pesar de lo que creemos. Entonces, tú tienes tus amigos, tú tienes tus cenas, tus bailes, tus viajes con otro tipo de gente que no cree en esto. Y, hombre, estar en un espacio en el que abiertamente puedes hablar de estas temáticas y estas dinámicas, pues para los aficionados y las aficionadas, pues la verdad es que es un lujo y un privilegio. Y es lo que intentamos, tener un espacio de libertad de pensamiento y de conocimiento, ¿no? Más allá, por supuesto, de la política, que eso queda al margen, eso queda al margen. Mm. Ujú. Pues doy fe de lo que comentas, porque yo soy un habitual del Magic y ahí es verdad que nos encontramos personas interesadas en nuestros temas y es como la excusa perfecta para vernos, ¿no? Y bueno, ya que estoy, me gustaría hacer mención a Félix Armengol, un gran Es amigo cierto, nuestro, que siempre era muy fiel al Magic y que falleció el pasado mes de julio. Era la voz del misterio, un chico estupendo, con un humor increíble, que había puesto voz a muchos programas y podcast de misterio. sí, sí, Aquí sí. lo aprovechamos para recordar a Félix Armengol. Totalmente. Ten en cuenta, mira, Sí, es la voz de las cuñas de Falsa Bandera, del programa que fíjate. hago en Ivos, precisamente. Y de verdad que Magic, que desde que él, bueno, ya no puede venir, pues es diferente, ¿no? Era alguien que estaba siempre allí, además no era un aficionado más, no era un visitante más, sino que era parte del Magic, ¿no? Porque él al final pues nos ayudaba en un montón de cosas, estaba ahí presente, todo el mundo lo reconocía, Sí. querido por todos y la verdad es que lamentablemente, bueno, es ley de vida, ¿no? También nos ha pasado con el gran José Luis Nuac, ¿no? El druida más famoso de Cataluña, que también nos dejaba hace año y medio aproximadamente, también alma del Magic y bueno, es al menos nosotros nuestro pequeño reconocimiento, nuestra obligación pues es recordarlos, ¿no? Y que esos eventos, pues yo siempre intento hacerlo cada vez que hago la inauguración, pues mencionar un poco pues esos nombres para que se sientan a gusto y que allá donde estén pues puedan disfrutar, que seguro que lo estarán haciendo cuando estemos con las conferencias y como lo veía Félix, pues correr para arriba y para abajo con su larga gabardina intentando no perderse ninguna conferencia. Seguro que nos acompañan, segurísimo. De hecho, ahora mencionabas a Nuac, sí que te quería preguntar acerca del nombre de los auditorios. Tenemos el Antonio Rivera, el José Luis Nuac y el otro es Magic Conference, ¿no? Eso es, Antonio Rivera es el auditorio más grande, el auditorio principal, pero que eso ya ha dejado de tener, quizás hace unos años sí que hablábamos de un auditorio principal más importante, donde estaban las grandes figuras, pero lo cierto es que ahora eso ha dejado un poquito de tener importancia. El Antonio Rivera sí es verdad que es el auditorio más grande, y sí es verdad que intentamos pues, cuidar ahí, hacer una selección muy concreta de las temáticas, pero es que el Auditorio José Luis Nuac, por ejemplo, que es para 200 y pico personas, a veces tiene más gente que el propio Antonio Rivera, ¿no? Entonces, Mm. vamos combinando. Obviamente le hemos puesto ese nombre porque yo creo que Antonio Rivera se merecía hace ya, cuando cogimos el primer año que cogimos Magic Internacional, pues para mí era un homenaje a quien ha sido un poco mi maestro y al que conocí precisamente en Magic Internacional hace un porrón de años y siempre me atendió de maravilla y creo que, bueno, que de alguna forma donde él daba e impartía sus conferencias principales, pues se merecía tener el nombre. Y José Luis Nuac, por supuesto, pues en el momento que también lo hizo, pues yo creo que era referencia, ¿no? A veces me da miedo, ¿no? Porque al final llegará un momento que no tengamos nombres, ojalá no tenga que poner demasiados nombres más y que se mantengan así, que es Ujú. lo importante, ¿no? Porque se trata precisamente de crear espacios de conocimiento y en todos los auditorios, no porque uno sea para 100 personas y el otro para 500, quiere decir que sean más interesantes las conferencias de un lugar o de otro. De hecho, a veces el público nos da y nos quita la razón, ¿no? Porque metemos conferencias de 100 personas y se quedan 200 fuera, que esa es otra de las Ujú. cuestiones que hay, que a veces se queja la gente y aquí estamos, permíteme muy rápidamente explicarlo para los que Ujú, nos adelante. escuchen, porque en Magic tú pagas una entrada general muy básica, que ahora, por ejemplo, creo que hasta hace nada, unas horas, estaba con descuento a 6 euros prácticamente, y tú tienes acceso a todos los auditorios, a todos los stands, a todas las conferencias. Pero tiene una característica y es que si un auditorio está lleno y tú no puedes entrar, no puedes reclamar. Es decir, la idea es que tú vayas a otro auditorio y demás.
Lo que habíamos siempre, lo que hicimos es habilitar unas entradas, que son las entradas VIP, las entradas premium, para aquellos que su prioridad sean las conferencias. Pagas un poco Ujú. más, pero te garantizas poder entrar a todas las conferencias porque tienes un espacio reservado para ti. Claro, muchos dicen, no, no, ¿y por qué no lo hacemos con todo? Pues no es justo, ¿no? Porque obviamente no podemos poner el mismo precio porque hay asientos concretos. Si pusiéramos Mm. solo entradas VIP para todo el mundo a 6 euros, pues no podríamos abrir Magic Internacional. Claro, hacemos una entrada a 6 euros porque hay mucha gente que viene a ver el Magic, que se va a pasear, que ve los stands y esporádicamente se va a ver 2, 3, 4 conferencias y ya está. Y aquel que tiene prioridad por las conferencias y verlas, pues hombre, pagar un poco más, porque ya te digo, es que estamos hablando de una entrada VIP a 25 euros el día. Dime tú dónde hay un congreso con estas características que la gente pague 25 euros al día, ¿no? Hay congresos por Mm. 150 euros. El otro día estaba viendo un congreso que prácticamente están todos los mismos ponentes que vienen a Magic y el precio está a 200 y pico euros, ¿no? Que Claro, es nada digno que porque ver. es que, sí, sí, pero yo lo entiendo, ¿eh? Es decir, tú haces un congreso, alquilas un espacio y tienes que rentabilizarlo, ¿no? Pero me Claro, da mucha rabia cuando hay gente que viene además, que les ves con la pulserita de la invitación y se quejan de que no pueden entrar a un aforo. Digo, ostras, es que has venido gratis, has visto 5 conferencias, te has paseado, si no ves una, creo que tampoco es para protestar. Pero bueno, lógicamente intentamos mejorar siempre eso. Y es más, incluso algún año que ha habido overbooking en alguna de las salas, con el beneplácito del ponente hemos repetido esa conferencia en otro espacio que tenemos siempre reservado. Tenemos un overflow para 100 Ujú. personas en el caso de que haya alguna conferencia que deje mucha gente fuera. Si el ponente está de acuerdo, tratamos de repetirla en otro horario para que aquellos que han quedado fuera, a pesar de que la letra pequeña dice que no pueden reclamar, aún así hacemos el esfuerzo para que la puedan ver. Ujú. Pues ya ven, ya escuchan los oyentes que la predisposición de los organizadores de Magic Internacional es absoluta, ¿no? Em, Alfonso, para comprar la entrada, la web, ¿nos puedes decir la web del Magic? ¿Es magicinternacional.com, puede Sí, ser? correcto. Magicinternacional.com. Como os digo, ahí la entrada general, la entrada VIP y la entrada premium. Cada una tiene sus características que ya he explicado. La premium simplemente es que estás en las primeras filas y encima tienes una consumición gratuita que puedes saborear en el club, que además es maravilloso porque ves el mar y está muy bonito. Y además no haces colas, con lo cual pues está interesante. Luego los premium y los VIP además acceden a sorteos especiales, pueden tener alguna promoción especial y fundamentalmente son estas, ¿no? Las pueden comprar por internet. Ahí también hay eventos privados. Aparte de lo que es el Magic en sí, pues hay gente como Mikel Lizarralde o Iris Carbonelli o Marilyn Rosner, pues que hacen actividades paralelas privadas que también están en la página web por si alguien se quiere apuntar y eso se paga de manera diferente porque es digamos, aparte del Magic. El que por lo que sea no lo pueda comprar en la web o porque no lo entienda o porque no le guste funcionar con las redes, pues lo puede comprar físicamente en Magic, no hay problema. En la A lo mejor tiene que taquilla. hacer un poquito más de cola, pero lo puede comprar físicamente también viernes, sábado, domingo sin problema y acceder a ese espacio tan fantástico. Pues muy bien, Alfonso, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Desde luego, desde Luces en la Oscuridad, animamos a los oyentes a acercarse, si pueden, a esta feria tan emblemática. Pues lo dicho, yo sobre todo animo a los que no hayan venido. Los que hayan venido hace tiempo, que algunos dicen, es que Magic no es lo mismo. Simplemente voy a decir algo, sobre todo para que los que lo dicen de hace tiempo. Por supuesto que Magic no es lo mismo. Es mucho mejor de lo que era hace unos años por una simple razón, porque el espacio donde se hace es una maravilla, el World Trade Center, y porque también la tecnología permite que las actividades en los auditorios y demás pues sean mucho más cómodo. No sé si será mejor en contenidos, pero que al menos desde lo que depende de nosotros, pues hemos tratado de mejorarlo. Y al que no haya venido nunca, que venga, que lo disfrute porque va a quedar encantado seguro. Pues Alfonso, muchísimas gracias y nos vemos el 1 de mayo, Pues nos muy vemos seguro el pronto. 1 de mayo allí contigo y con todos los compañeros que vienen de las diferentes emisoras y los diferentes medios y que a veces, como decías, es más interesante los debates que hay entre cerveza y café entre Ujú. nosotros que a veces las tertulias que se generan en los propios auditores. Así que la gente que esté por ahí, que esté atenta, que nos vea que, oye, que yo les invito a un café y charlamos. Pues aquí queda dicho. Gracias, Alfonso. Hasta la próxima. Gracias, Adriana. Chao. Chao.